Oh, qué loco, igual ser una cucaracha gigante. Sí, igual yo creo que como la metáfora de la metamorfosis es la incapacidad de cumplir la expectativa ajena. Hola, ¿de qué están hablando? Hola, me hola. Estamos hablando de Kafka. Sí, mira, oye, ¿sabes que la otra vez estaba leyendo a Albert Bandura? Ah, que nació un asombroso 4 de diciembre, igual que yo, de 1925, y murió el 26 de julio del 2021, murió hasta hace bastante poco, por una insuficiencia cardíaca, a los 95 años, murió bien Ya, joven. pero nosotros estamos hablando de Kafka. ¿Qué tiene que ver? Sí, mira, lo que pasa es que Bandura fue un psicólogo canadiense estadounidense, aunque su familia venía de Ucrania. Tiene un padre polaco y su madre es ucraniana, nacido en un pequeño pueblo de Canadá. Es el equivalente a agua de Jamaica que sabe a limón y parece de tamarindo. Era un pueblo que no tenía mucho estándar económico, realmente era muy, muy pobre, y él estudió en el único colegio que estaba cerca, en el único lugar que estaba ahí para poder estudiar. Él creció diciendo de que realmente el factor económico nunca fue un impedimento para poder desarrollar mejor su vida, sino que él lo ha ayudado mucho al desarrollo de sus teorías. Bandura trabajó, paliando ripio por el mínimo, en una carretera en Alaska, donde él rellenaba con gravilla las carreteras para evitar los baches. Finalmente ahí fue donde surgió el interés por la psicología. Recibe un título de magíster en 1951 y un doctorado en 1952. Y en 1956 recién obtiene la nacionalidad estadounidense. Ya, pero ¿qué tiene que ver con... ¿Con la teoría de Bandura? Sí, mira. La teoría de Bandura es una teoría cognitivo-social, lo cual básicamente entiende que los factores sociales y los factores cognitivos, y además de la conducta, son súper importantes para el aprendizaje del sujeto. Es una teoría basada en la observación, el modelo y la imitación de la conducta. Es bastante nacida del conductismo. La teoría de Bandura trae grandes aportes a la época histórica. Tiene tres conceptos principales. Básicamente el aprendizaje por observación, los estados mentales personales y la tercera, diría que es una de las más importantes, y es que el aprendizaje no implica un cambio de conducta. Como yo sé que ustedes están ansiosos de saber, el aprendizaje por observación es todo aprendizaje que uno tiene gracias a observar a un otro. Eh, Todo el conocimiento del mundo sería demasiado laborioso si nosotros lo estudiamos por nuestra cuenta o tratamos de aprenderlos por nosotros mismos. Por ende, Bandura plantea que podemos aprender observando a otros. Hay tres tipos de modelos distintos. Los modelos son el vivo, el simbólico y el verbal instruccional. El vivo es la exposición directa de una conducta a imitar, como por ejemplo cuando vemos a alguien jugar y queremos jugar como esa persona, o cuando vemos a la mamá barrer y barremos. El simbólico solamente vemos la acción a replicar, pero no hay una persona directa como en el modelo vivo. Es más como en las caricaturas o la televisión, que son imágenes simbólicas. Y el verbal instruccional es la explicación teórica de la conducta o la acción, como por ejemplo al leer una receta de comida o al ver las instrucciones de IKEA, por ejemplo. Ya, pero ¿desde qué edad empezaron a aprender por observación? Desde muy chico, uno lo nota ahora, actualmente, con detalles como muy, muy, muy sencillos, como por ejemplo el ver cómo caminan o comen nuestros padres y nosotros tratar de imitar la forma en que lo hacen. Ya, pero para Skinner, como la forma más eficiente de entender el comportamiento era estudiar la causa y el efecto e ignorar cualquier proceso mental mediador en el medio. Porque teorizó que la mayoría de los comportamientos estaban controlados por refuerzos o estímulos que hacían que los comportamientos fueran más probables. Entonces, como, ¿qué tiene que ver Bandura? O sea, ¿tiene como alguna relación? Sí, de hecho, Bandura no niega las aportaciones que tiene el conductismo hacia la vida. Los estímulos siguen presentándose y el reforzamiento se mantiene ahí. Por esa misma razón, Bandura desarrolla su segundo concepto principal de esta teoría, y es los estadios mentales personales. Ocurre que que como el conductismo tenía esta caja negra, esta caja vacía de conocimiento, eh, solamente se observaba el estímulo que entraba a la cabeza y el estímulo y la respuesta que salía. Mientras que Bandura le intenta dar una explicación de que es un proceso importante, al menos en la parte cognitiva, que desarrolla esta conducta. Este proceso mediacional consta de cuatro partes: atención, retención, reproducción y motivación.
Atención es básicamente la atención que tiene alguien sobre algo o que está o la información que recibe. Retención es la capacidad para mantener esa información dentro de su cabeza y recordarla. Reproducción es reproducir la acción que él observó. Y la motivación es las ganas o los motivantes que tenga para hacerlo. Por ejemplo, si a una persona lo asaltan, en ese momento es una situación que requiere toda su atención y es capaz de recordar el momento, pero no es capaz de reproducirlo porque no tiene la motivación para hacerlo. Por eso Bandura indica que no todo proceso de aprendizaje requiere un cambio de conducta. Bandura no rechaza la teoría conductista, de hecho todo lo contrario, también suma parte de eso a su teoría. Él habla acerca de los refuerzos también, y les pone un nombre nuevo, que es el reforzamiento vicario, es el premio o castigo. No solamente que recibe el sujeto al cual se le está intentando aplicar una conducta o que está aprendiendo, sino que si a una persona externa que él está observando recibe un premio o castigo, también es más probable que el sujeto realice o no la acción. A ver. Entonces, ¿podríamos explicar la teoría de Bandura, por ejemplo, con los scouts? No sé, por ejemplo, que un niño vea siempre al jefe de su tropa dirigir y liderar al resto. Si a este niño lo mandaran a liderar, por ejemplo, a dirigir o a realizar actividades y él dirigirla, ¿él podría hacerlo por el hecho de haber visto a su líder siempre? Eso mismo. Gracias a la práctica, es probable que al principio lo haga un poco complicado, pero gracias a la observación, el muchacho aprende cómo tiene que ser un líder de manada y efectivamente puede replicar las cosas que él ha ido aprendiendo. Oye, pero no has mencionado la emoción, entonces, ¿qué rol tienen en la teoría de Bandura? ¿O no están? De hecho, mira, quizá esa sea una de las principales quejas o críticas hacia el modelo de Bandura. No sabría cómo responderte. Pero en la época en la que nació la teoría de Bandura y cómo él la desarrolló, pues era muy difícil. Él trajo muchos aportes a la psicología, gracias a que en ese momento, ese contexto, solo se estudiaba el conductismo. El conductismo es algo que él decía que era muy reducido y él intenta expandir un poco esto gracias a el aprendizaje por observación. Quizás no puedo responderte eso, pero al menos tenemos otras cosas que son importantes de observar que al día de hoy se han ido comprobando gracias al descubrimiento de la neurona espejo, entre otras cosas. Pero para seguir explicándoles acerca de Bandura, les traje un maravilloso invitado. ¿Cómo así, socio? ¿Y eso de dónde salió? ¿Está vivo? No sé. Malévolo Cucarachón, vamos a explicar. ¿Qué opina usted acerca de la teoría de Bandura? Sí, la verdad que sí. Mira, ahí tiene toda la razón, pero... Ya, pero tío, ¿por qué hablarme así? A ver, no, pero no me falta el respeto. Ya, no trata así a mi madre. No, ya, no, ¿sabes qué? Ya, no falta el respeto. Ya, nos vemos. Que estén muy bien. Adiós. Oye, pero nosotros no estábamos hablando de Kafka. Oye, sí.